Ok. Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio, la página 5, la sección 7. Entonces ahora vamos a comenzar con lo que se llama Ashtanga Yoga. Ashtanga, como les comenté, quiere decir el óctuple yoga. Patanjali propone 8 ramas o disciplinas que conforman el yoga y es lo que vamos a comenzar a explorar hoy. En el Sutra 229, Patanjali las describe o las nombra brevemente. Dice: las 8 ramas del yoga son las restricciones, que en sánscrito es yama, o en plural yamas, en plural castellanizado. El sánscrito, por eso la S está separada. El sánscrito, el plural no se usa con una S. Le cambian el final de la palabra. Entonces, muchas veces van a ver palabras que tienen una línea y la S en textos más o menos técnicos, porque por ejemplo manas es singular y tiene una S, o rajas es singular y tiene una S. Entonces, para diferenciar si la S pertenece a la palabra original o si está hablando del plural, se escribe así en general. Entonces, las yamas, que son restricciones, ya vamos a ver. Las niyamas, que son observancias. La postura, asana. El control de la respiración, pranayama. La abstracción de los sentidos, pratyahara. La concentración, dharana. Meditación, dhyana. Y absorción, samadhi. Entonces estas son las 8 ramas del yoga. Y a continuación él va a describirlas una por una. Comienza con las restricciones, yamas, que son no violencia, ahimsa. Esta palabra se hizo más o menos conocida a través de Gandhi, por ejemplo, ahimsa, no violencia. Veracidad, satya. La palabra sat significa realidad. Satya es lo que es real, y se puede utilizar como veracidad. En el lema de la Sociedad Teosófica, cuando se dice no hay religión más elevada que la verdad, la palabra que se usa es satya. Satyan, modificada por la gramática del sánscrito, Satyan nasti paro dharma. La verdad es más elevada que las enseñanzas espirituales, que cualquier enseñanza espiritual. Entonces, ahimsa o no violencia, satya o veracidad, asteya, que es abstención de robar de un modo sutil o de un modo grosero. Ya lo vamos a ir viendo todo esto. Continencia, brahmacharya, y ausencia de codicia, aparigraha. Entonces, como ven, estos son como 5 cosas que uno, como se traducen. Yama es una palabra sánscrita que está relacionada con muerte o con eliminación. Entonces, las restricciones son cosas que debemos dejar de lado. Entonces, la violencia hay que dejar de lado, la tendencia a no representar la verdad, la tendencia a tomar algo que no es nuestro, la tendencia a disipar las energías y la tendencia a codiciar cosas. Esto se tiene que dejar de lado. Y el Patanjali dice: estas virtudes, que no están condicionadas por clase, lugar, tiempo u ocasión, es una forma de decir, estas virtudes se aplican en todo lugar, en todo momento, en toda condición.
son aplicables a todas las etapas, él dice, constituyen el gran voto. Entonces es un poco como todas las religiones tienen sus mandamientos, digamos, para usar el lenguaje cristiano. Y esto es parte de la serie de virtudes que Patanjali propone. También están los niyamas, que también son 5 más y son otras virtudes, que ya los vamos a ver. Y hay 2 formas de encarar cualquier lista de virtudes, como en budismo están las paramitas, por ejemplo, las perfecciones. Bueno, en el cristianismo no solo los mandamientos, sino las 7 virtudes. Entonces, en todas las religiones hay algún tipo de descripción de virtudes. Uno las puede tomar como mandamientos, en el sentido de que uno tiene que forzarse para actuar de ese modo. Y esto es como todo lo que estamos diciendo, es una etapa necesaria en cierto momento del crecimiento espiritual. La persona es como que tiene que forzarse a actuar de cierto modo. Es como cuando uno cría a un niño, uno tiene que forzarlo a que no haga ciertas cosas. Si trata de razonar con el niño, a veces el niño no puede ver el sentido de lo que le decimos. Me acuerdo tengo una hermana y ella era muy pequeña, apenas si podía caminar, íbamos caminando e iba arrancando hojas de las plantas. Entonces yo trataba de explicarle, no hagas eso, porque trataba de explicarlo a su nivel, a la planta le duele, es como si yo te tirara los pelos o cosas así. Y ella me escuchó, siguió caminando y siguió arrancando Entonces decidí hacer un experimento, pobre, siempre hice experimentos con ella y así quedó, pobrecita. No, es muy inteligente. No, entonces le dije, no hagas eso porque Dios te va a castigar. Y lo dejó de hacer. Porque ese nivel es todo lo que podía entender. Es como que el miedo, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de educación, pero es evidente que en ciertos estadios lo que limita a una persona o lo que impide que una persona haga algo erróneo es más o menos el miedo. Y muchas religiones trabajan a ese nivel para las almas que todavía son almas más jóvenes, digamos. Entonces muchas veces los mandamientos son como nuestros padres diciéndonos, hace esto, no hagas aquello. Pero hay una forma más madura de tomar estas listas de virtudes. Estas listas son una descripción de qué tipo de estado aparece en una persona cuando hay sabiduría. Entonces, una persona sabia no codicia. Una persona sabia no es violenta. Entonces, más que un mandamiento, es una descripción. Y como descripción nos sirve para empezar a movernos en esa dirección. Entonces sabemos que, porque es difícil saber a veces en lo espiritual hacia dónde uno tiene que dirigirse. Entonces podemos tomar esto como un modelo, como una descripción de cómo se expresa la conciencia iluminada, la conciencia sabia. Entonces empezar a tratar de ir en esa dirección, ver cómo podemos ser menos agresivos o menos violentos, cómo podemos tener menos codicia, cómo podemos conservar más nuestras energías, no con el sentido de voy a ser castigado si no lo hago, sino con el sentido de generar un estado en nosotros a través del cual la sabiduría puede fluir. Además, estas virtudes se dan porque, de nuevo, en el yoga no es que Ishvara se va a enojar y nos va a castigar si no cumplimos estos mandamientos, digamos. La idea es que una mente que es codiciosa no puede meditar, porque la mente que está siempre tratando de obtener va a ir a la meditación también tratando de obtener, que es lo que vemos mucho en la espiritualidad moderna, que de nuevo, de algún lado hay que empezar. Entonces mucho de la meditación popular está motivada por el obtener salud, obtener más productividad, obtener paz, y está bien, en cierta etapa eso es necesario. Es bueno que la gente esté tratando de obtener paz en vez de obtener más cosas materiales que no necesita.
Pero si a medida que maduramos en la práctica espiritual, la actitud de tratar de obtener algo de la meditación genera una limitación intrínseca. El estado mental que está tratando de obtener es un estado mental personal, y esa misma actividad nos va a mantener apresados en el estado personal. Entonces, es como que uno tiene que dejar de lado eso, porque los estados espirituales no están interesados en obtener. En el aspecto espiritual no hay nada que obtener. Todo está ahí. Lo que tenemos que hacer es aprender cómo dejar que eso se manifieste. Entonces, todos estos mandamientos, digamos, son descripciones del estado que es necesario para que el estado que está a tono con la conciencia espiritual. Y no es que sea un pecado no cumplirlo, sino simplemente que es una obstrucción. Entonces uno lo puede tomar de ese modo, es un poco más, creo que es un poco una aproximación un poco más madura, pero que, como decía, todos tienen sus etapas, y este mensaje puede ser demasiado sutil para ciertas personas, como lo que trataba de explicarle a mi hermanita era demasiado sutil para ella en ese momento. Entonces, después él describe las observancias. Ni llama, ni significa no. Entonces, las cosas que no hay que eliminar, sino que hay que tratar de estimular en uno. ¿Y qué son? La limpieza, shaucha. En sánscrito la C se pronuncia como CH. Entonces, shaucha, santoya, que es contento, tapas. Acá vemos el kriya yoga. Estas últimas tres niyamas o observancias son las mismas que él describió en el kriya yoga. Recuerdan que el kriya yoga era para atenuar las kleyas y para inducir el samadhi, la absorción meditativa. Y él las incluye también, eso es como un yoga preparatorio en el sentido de que es una actitud que genera una preparación en la naturaleza de cada uno de nosotros para que esto suceda, para que las kleyas se atenúen y se produzca samadhi. Entonces él las incluye acá, que son ascetismo, tapas, estudio de sí mismo basado en las escrituras, swadhyaya, y devoción a la deidad, Ishvara Pranidhana. Entonces estas son cosas que uno tiene que estimular. Ya después las va a describir una por una, así que no hace falta hacerlo ahora. Pero limpieza, contento, austeridad, ascetismo, disciplina, diferentes formas de traducir tapas, el estudio de sí mismo y la devoción. Entonces todo esto en el yoga está, como les decía, está orientado a producir el estado mental apropiado para que la conciencia superior, el observador, pueda expresarse. Y después él da esta técnica cuando la mente es perturbada por pensamientos impropios. El remedio es reflexionar constantemente sobre sus contrarios. En uno de los breaks, de las pausas que hacíamos, uno de ustedes vino y me preguntó cómo trabajar con la cuestión de cuando la mente se queda pensando en algo y que puede no ser positivo y que uno lo trata de sacar, pero vuelve y como que uno se queda atrapado en este funcionamiento mental. Y yo creo que en mi experiencia hay distintas formas de trabajar con esto. Siempre tal vez es por mi condicionamiento científico, pero para mí es mucho de experimentar. Entonces uno tiene que experimentar a ver qué funciona. Entonces, por ejemplo, creo que una de las formas más elevadas, y de nuevo, no quiere decir que lo más elevado, si uso una herramienta que es menos elevada, entonces soy menos o estoy haciendo algo mal. Uno tiene que usar lo que esté al alcance de uno en ese momento y en esa circunstancia. Pero creo que una de las herramientas que va más a la raíz es lo que estamos diciendo, de comenzar a observar la actividad. Ustedes van a ver que si la mente, hay un pensamiento y en general son pensamientos que despiertan la emoción también. Nos viene una situación o algo que pasó, una memoria, un deseo en la mente. Y uno lo trata de sacar encima y le vuelve. La primera opción que
que yo trato es el de observarlo, el de quedarme con eso. Es como si estamos en una reunión y hay una persona que quiere decir algo y no lo puede decir porque todos estamos hablando, y se arma una pausa y la persona empieza a hablar y después empezamos a hablar. La persona va a tratar de hablar hasta que lo puede decir. Y los pensamientos a veces es como eso, nosotros los cortamos sin prestarle debida atención, y entonces es algo que no está resuelto en nuestra conciencia. Entonces se tratan de introducir porque necesitan ser escuchados. Entonces, muchas veces, si tenemos la capacidad de ponernos en este estado de observación donde decimos, muy bien, ¿qué es lo que pasa? Tomen los pensamientos esos como si un amigo viene y dice, tengo un problema, necesito que me escuches. Entonces uno lo escucha. Muchas veces, si está muy apegado al amigo, enseguida trata de solucionar el problema. Y eso es lo que tratamos de hacer con nuestros pensamientos. Inmediatamente uno trata de solucionarlo. Eso nos pasa a todos. Pero si somos un poquito más inteligentes, en cierto modo, dejamos que el amigo nos diga todo lo que tenga que decir. Entonces, de ese modo, podemos encarar nuestros propios pensamientos, sentimientos, saber qué está pasando. Y dejen que eso... Y lo que pasa, que esta persona siempre hace lo mismo, y por qué me hizo eso, y quién se cree que es, y que yo, lo que sea. Y ustedes lo escuchan los pensamientos, sin condenarlos, sin justificarlos, sí, está. Porque también la otra cosa, a mi modo de ver, no sabia, que a veces los amigos hacen, es que cuando alguien viene y se queja, uno lo justifica, y claro, pero que cómo esta persona, entonces, ni tratar de cortarlo y de cortar el proceso, ni tampoco justificarlo, y claro, pero seguro. Entonces podemos tener una actitud de ecuanimidad, tanto con otras personas como con nosotros mismos. Entonces lo escuchamos con atención, lo integramos, como decimos, lo abrazamos, como se decía, podemos decir, lo escuchamos con amor. Krishnamurti decía, miren sus pensamientos como uno mira un niño, como uno mira una flor. No es tan fácil porque este tipo de pensamientos en general producen algún tipo son desconfortables, se dice en español. Claro, o sea, produce angustia, no son lindos. Entonces hay que tener cierto coraje y cierta fuerza para quedarse en la presencia de cosas que no son confortables, digamos. Pero entonces lo empezamos a observar, vamos a ver las emociones que despiertan y traten de mantenerse y escucharlos, y van a ver que muchas veces eso mismo resuelve el problema de los pensamientos repetitivos. Por ahí los resuelve en el momento y unas horas más tarde surge de nuevo, porque recuerden esta cuestión de las impresiones latentes. Si algo produce un fuerte impacto en nuestra conciencia, está produciendo esas impresiones latentes que tienen cierta cantidad de energía, como una pequeña batería. Entonces, cuando se manifiestan, si las alimentamos, le estamos dando más energía a las impresiones latentes. Pero si cuando se manifiestan, las empezamos a observar, como les decía, es como desenchufarlas, porque cuando nos identificamos están absorbiendo la energía que viene del observador. Cuando las observamos sin identificarnos, están consumiendo su propia energía. Y a veces tienen una energía considerable, entonces a veces ciertas cosas uno tiene que observarlas muchas veces. Pero van a ver que al momento de observarla, a veces en un segundo, a veces después de estar 10 minutos observándolas, se disipan. Y entonces uno puede seguir con su día. En realidad lo que hizo ahí es disipar el problema hasta que vuelva a aparecer. Y cuando vuelve a aparecer, en ese momento empleamos el mismo método y disipamos el problema. Y bueno, en algún momento la energía de la impresión latente va a desaparecer. Entonces ese me parece que es la forma que ataca más la raíz. Pero muchas veces eso no es posible. Si ustedes ven que la emoción es muy fuerte y que uno se ve involucrado y identificado y termina simplemente alimentándolo, la otra forma que uno puede tratar es lo que dice Patanjali aquí,
porque lo primero es lo que él va a decir más tarde, aplicar dhyana, este flujo de atención constante. Pero acá está, como estamos hablando de trabajo a nivel de las virtudes, él está dando una técnica que también es útil. Por ejemplo, si vemos que en nosotros hay, no sé, resentimiento, bueno, podemos tratar de poner nuestra mente en algo que genere gratitud. Como hablábamos ayer, esto es una etapa del trabajo. Entonces, si no podemos trabajar del otro modo, bueno, trabajemos de este modo. Tratemos de producir los pensamientos contrarios o sentimientos contrarios. Si tenemos un sentido de injusticia, tratemos de generar un sentido de justicia. Ahora, ¿cómo hacer esto? De nuevo, es algo más complejo que simplemente quiero un pastel, bueno, ahora voy a querer una manzana. Es algo más integral, más complejo. Si sentimos el problema de injusticia, tal vez podemos leer sobre karma, tratar de entenderlo, meditar sobre karma, sobre la idea de que hay un orden detrás del universo, que no existe la injusticia. Puede haber injusticia personal cuando miramos el fragmento, pero cuando empezamos a mirar el todo vemos que hay un orden general. Podemos empezar a comprender que lo que llamamos injusticia está ayudando a un desenvolvimiento. Entonces, esto significa pensar sobre el contrario, meditar sobre el contrario. No es fácil a veces, si me siento enojado, ok, me voy a sentar y meditar sobre la paz. Y es muy difícil muchas veces cambiar así de una, como decimos en Argentina, cambiar el sentimiento desde violencia a paz. Si lo pueden hacer, bien, pero si no, traten de llevar la mente a algo que de a poco la posicione en el sentimiento o pensamiento opuesto. Y hay que ser inteligente y creativo. ¿Cómo se hace esto? Si uno tiene una naturaleza devocional, a veces es más fácil, porque como el problema básico que hace que los pensamientos vuelvan es la emoción, si uno tiene disponible una emoción positiva como es la devoción, a veces es más fácil guiarlo por ese lado y concentrarse en algún sentido de devoción, de amor y de servicio y cosas por el estilo. Si uno no tiene esa característica, bueno, uno puede tratar de utilizar una aproximación más intelectual, como tratar de comprender, etc. Pero uno tiene que ser creativo, no hay recetas simples que uno puede utilizar así mecánicamente. Ahora, si ni siquiera esto funciona, porque muchas veces uno no tiene la energía para desviar la mente, hay veces que uno realmente algo lo está molestando mucho y no tiene ni la energía para tratar de desviar la mente. Para mí la tercera opción es distraerse. Es la menos elevada, pero es mejor que alimentar los pensamientos negativos. Distráiganse con algo edificante. Se distraen de un modo consciente, no simplemente escapar del problema como una reacción inconsciente. No sé, pónganse a trabajar en el jardín, si les gusta trabajar con sus plantas, pónganse a hacer algo constructivo, y de última, si no se puede, si ni siquiera eso funciona, pónganse a mirar Netflix, no sé. Claro, escuchar música, lo que sea, jugar con un jueguito. Estoy ya yendo a los últimos recursos. Pero conscientemente, como una decisión de no seguir alimentando el estado negativo. Entonces, por ahí, cuando el tiempo pasa, uno puede empezar a trabajar más con estas otras técnicas, digamos. Pero creo que uno tiene que encarar todo esto, como les digo, de un modo creativo, de un modo libre. Ok, ¿qué puedo hacer en este momento? Y hagan lo que puedan para solucionar al nivel que puedan en ese momento el problema. Pero lo que dice Patanjali acá, Annie Besant y Leadbeater muchas veces hablan de esta técnica, porque ellos dicen, cuando uno empieza a meditar en el opuesto, o a pensar en el opuesto, o considerar el opuesto, tiene lugar no solamente que estamos sacando la mente de la negatividad, sino que empezamos a alimentar los aspectos positivos. Y en la visión teosófica nosotros tenemos cuerpos sutiles a través del cual estos estados de conciencia que llamamos emoción, pensamiento, a través de los cuales se manifiestan estos estados de conciencia.
Entonces tenemos un cuerpo emocional, digamos. El cuerpo emocional puede estar en buen estado de salud o en mal estado de salud, como el cuerpo físico. Entonces, si mi cuerpo emocional está hecho de materia emocional que responde fácilmente a las emociones negativas, es difícil para la conciencia expresar emociones positivas a través de ese cuerpo emocional, que no está saludable. Y mientras más emociones negativas sentimos, lo que sentimos es como alimentarnos a nivel del cuerpo emocional. Mientras más emociones negativas sentimos, más atraemos la materia emocional que es apropiada para la expresión de emociones negativas. Entonces, es como comer esta comida chatarra, pero a nivel emocional. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tratar de poner nuestra mente en cosas positivas, no solo que la mente se pone ahí, sino que empezamos a traer el tipo de energía emocional y mental que es apropiada para la expresión de emociones positivas. Y cuando este tipo de materia mental y emocional ingresa a nuestros cuerpos, están sacando materia de los niveles más inferiores. Es como que hay una cantidad determinada de materia emocional y mental que puede haber. Entonces, cuando una vibración de cierto tipo es atraída, el efecto de esa vibración es el rechazar lo que no está a tono con eso. Entonces Bessel y Leadbeater muchas veces decían que esta es una práctica bastante efectiva también en producir una purificación, el pensar en lo opuesto. Y que, bueno, es como les decía, si uno no puede trabajar con la observación, yo creo que la observación trabaja al nivel de cortar la identificación con esto, que va incluso más a la raíz de la purificación. Y la purificación se va produciendo por sí misma. Pero si no podemos trabajar con la observación, tratamos con el opuesto. Si no podemos con el opuesto, tratamos con el tornar la mente en otra dirección. Y después dice, acá explica por qué es necesario recapacitar en los opuestos. Y él dice, es necesario recapacitar sobre los contrarios, porque los pensamientos y emociones, él no menciona las acciones, pero se sobreentiende que las acciones vienen de nuestros pensamientos y emociones. Los pensamientos, emociones y actos impropios, como la violencia, etcétera, fueron definidas como las llamas, ya sea que uno los haga o uno los induzca, ya sea que procedan de la avaricia, de la ira o de la confusión, ya sea que se presenten en grado leve, mediano o intenso, dan como fruto interminable dolor y confusión. Entonces, de nuevo, acá pueden ver que Patanjali no dice que es un mandamiento divino el que no tengamos pensamientos impropios. No es pecado el tener pensamientos impropios. Es que este tipo de actividad termina en produciendo interminable dolor, dukkha, y confusión, añana. Ñana es conocimiento en el sentido de comprensión, añana es lo opuesto, es confusión. Entonces eso nos impide, este tipo de estados nos impide comprender la vida, comprender por qué pasan las cosas, comprender qué somos realmente. Es muy fácil de ver, cuando estamos en esos estados, es difícil mirar la vida de este punto de vista. Ahora puede ser un poco más fácil porque nuestras emociones y pensamientos están a tono con este tipo de percepciones. Entonces uno dice, sí, claro, se entiende bien, claro, esta es la verdad, pero en cuanto los estados emocionales cambian, esa percepción se pierde. Es natural, a veces las personas dicen, al final no me sirvió de nada. No es que no sirve de nada, es que los estados emocionales y los pensamientos son un filtro, como dice Patanjali en los primeros sutras. Cuando pensamientos y emociones están activas o activos, el observador se identifica con eso y olvida su verdadera esencia, que es lo espiritual. Entonces, por esa razón, Patanjali una y otra vez vuelve a esta cuestión que la clave es trabajar sobre los pensamientos y las emociones para que se calmen y que no produzcan este filtro. Entonces es natural que
cuando estamos calmos algo parezca muy claro, porque lo estamos viendo, y que cuando no estamos calmos, esa claridad desaparezca. Porque la memoria de un concepto no es lo mismo que la visión del concepto. En este momento podemos estar viendo ciertas cosas, porque la mente y las emociones lo están permitiendo, pero después el recuerdo de lo que vimos no es la visión. A veces Krishnamurti dice, una verdad repetida es mentira. Lo que está diciendo es que una cosa es la percepción de la verdad y otra cosa es la explicación o repetición de la verdad. Es simplemente un concepto. Una cosa es cuando probamos el azúcar y otra cosa es cuando decimos que el azúcar es dulce. No es lo mismo. Entonces, bueno, esto es natural que suceda. Uno no se tiene que desalentar. Simplemente tiene que seguir trabajando para que las cleyas se vayan atenuando. Para que nuestras reacciones, nuestras emociones, pensamientos, sean cada vez un poquito menos fuertes. Y esto también no es algo que pase constantemente. El crecimiento espiritual es como así. Va subiendo si uno va practicando, pero va subiendo y bajando. En la sumatoria de todo puede ir habiendo un crecimiento gradual. Pero un día estamos bien, otro día estamos mal. En ciertas situaciones podemos reaccionar como un yogi, en otras situaciones reaccionamos como un niño. Es todo normal. Me acuerdo cuando estaba en Argentina, yo trabajaba en un laboratorio y había problemas en el laboratorio y todo, y yo tenía una ecuanimidad, porque en realidad no me importaba mucho lo que pasara en el laboratorio. Pero después iba a la sociedad teosófica y había un problema y me enojaba. Y yo decía, me gustaría poder ser el mismo que soy en el laboratorio en la sociedad, por ejemplo. Claro, la diferencia es que en una cuestión me importaba y en el otro no me importaba en realidad. Entonces era más fácil ser ecuánime. Pero bueno, de a poco uno puede ir, no por una cuestión de que le importe o no le importe, sino que uno puede ir adquiriendo cierta madurez donde siempre dentro, no es que uno no tenga que sentir nada, esto es una interpretación errónea muy común. Incluso en las cartas de los maestros, uno de los instructores de Blavatsky le dice a uno de los teósofos con los que estaban correspondiendo, le dice, nosotros no somos estas momias insensibles que nunca muestran emoción. Para nada. El objetivo no es no tener emoción. El objetivo es tener libertad de las emociones, en el sentido de que las emociones son información, como he mencionado, y las personalidades son distintas. Hay personalidades que son más emocionales, otras personalidades que son menos emocionales. Esa es una cualidad de la materia, no tiene nada que ver con la conciencia. Nunca deberíamos decir, ay, me gustaría ser como esta persona, porque nuestras personalidades pueden tener cualidades distintas. Algunas personas naturalmente tienen una personalidad que es calma, y otras personas tienen una personalidad que es mucho más activa. Y bueno, manejar la personalidad activa y poder obtener este dominio, no dominio de nuevo a través de imponer, sino a través de la sabiduría, esa personalidad va a ser capaz de hacer ciertas cosas que la personalidad calma no va a poder hacer. Y que ni siquiera la persona que es calma a veces podría decir, estas personas son tan activas en esto. Y bueno, todos tenemos personalidades distintas y tenemos que ver con esta personalidad cómo la purifico, cómo la trato de llevar a la excelencia y qué cosas están disponibles, qué tipo de servicio está disponible para este tipo de personalidad, no para el otro. Esto es lo que Krishna dice en el Bhagavad Gita, el tratar de seguir el Dharma de otro es erróneo. Es mejor seguir el Dharma de uno, incluso si es inferior, que el tratar de seguir el Dharma de otro, incluso si parece superior. Entonces, emociones va a haber. A lo que tenemos que ir apuntando es a que de a poco se vayan haciendo menos, ¿cómo se dice? Compelling, menos compulsivas, que las podemos ver, las podemos sentir, las entendemos, pero tenemos la libertad de decidir. Si alguien me cuenta un problema, yo puedo, yo o ustedes, no me estoy poniendo de ejemplo, pero uno puede ver la respuesta de tristeza o la respuesta de enojo,
pero podemos mantener una visión clara, de modo que la emoción no nos empuje a actuar. Y a veces la acción requiere una acción, la situación requiere una acción. No es que si estamos actuando, necesariamente estamos movidos por la emoción. Puede haber emoción, puede haber acción que está a tono con esa emoción, y sin embargo puede haber claridad mental. O puede que estemos empujados por la emoción. Entonces tratemos de no sobresimplificar el tema pensando que no tiene que haber emoción, no tiene que haber acción. Entonces, él decía que la razón por la que uno tiene que trabajar con todo esto es porque eventualmente lleva al dolor y a la confusión mental. Y la confusión mental es esto de que no tenemos la libertad para actuar del modo correcto. Y después él dice que, esto lo traigo de más tarde, del tercer capítulo o libro, pero que habla más o menos de lo mismo. Él dice que por medio de samyama, que ya vamos a ver lo que es, una de las formas que lo podemos traducir es integración meditativa. Entonces, digamos, por medio de meditación sobre la amistad o sobre cualquier otra virtud, se obtiene la fuerza de esa cualidad. Entonces, básicamente esto está apoyando lo que él dice. Cuando empezamos a meditar en el opuesto, en un aspecto positivo, uno empieza a obtener la fuerza de esa virtud. No es tanto una cuestión que las virtudes son parte intrínseca de nuestra naturaleza. Por ejemplo, cuando todo está bien, en el sentido de cuando nuestras emociones o pensamientos no nos están empujando a algo, tendemos a estar en paz, tendemos a ser generosos, porque esa es la naturaleza innata nuestra. El problema es que en cuanto las emociones y los pensamientos se activan, nos pueden llevar en direcciones diferentes. Entonces, no es que tenemos que desarrollar sabiduría, desarrollar paz, desarrollar esto o lo otro. Lo que tenemos que hacer es el purificar los pensamientos y las emociones, de modo que las virtudes intrínsecas en nosotros se puedan manifestar, que se manifiesten en la vida diaria del mismo modo que se manifiestan cuando tal vez estamos en meditación en un estado lindo, porque muchas veces la meditación no trae estados placenteros, y está perfectamente que sea así, o que se expresen en la vida diaria del mismo modo que cuando estamos de vacaciones o contentos o lo que sea. Entonces, a través del meditar en estas cualidades, lo que hacemos es que polarizamos nuestros cuerpos mentales y emocionales para que las virtudes que son parte intrínsecas nuestras se puedan expresar. Y esto es parte de lo que él va a explicar en el tercer capítulo. Entonces, este sistema básico de meditar en el opuesto se puede usar para las restricciones y para las observancias, para yama y niyama. Él después va a seguir con las restricciones. Pero antes de pasar, ahí hay algún comentario, pregunta. ¿Sí, sí? Alguien te tiene que traer el micrófono. Bueno, la pregunta la voy a intentar sintetizar, ¿no? Voy a empezar por el comentario que has hecho, esa cita de Krishnamurti, que una verdad repetida se convierte en mentira, ¿no? Entonces, voy a intentar focalizar la pregunta en la dirección que me parece que es importante. Es decir, citando Jung, decía que, le daba un nombre que ahora mismo no recuerdo, que adoptamos una actitud de cara al mundo que puede ser buena, puede ser elevada, pero que a nivel inconsciente nuestros pasos son contrarios. Entonces, sí, no, pero él decía en geometría, no sé, un nombre extraño, pero que es un poco para hacernos una idea de lo del retrato de Dorian Gray, ¿no? Es decir, estamos formando de manera inconsciente un personaje opuesto al que realmente queremos mostrar, que va en relación a esto, pero quizás en otra dimensión. Bueno, la cuestión es, eso llevado al trabajo personal, podemos estar haciendo algo parecido, es decir, estamos repitiendo algo que para nosotros es verdad, pero el hábito convierte en erróneo, porque los límites de lo observado y el observador, el experimentador y el que experimenta,
quizá no se coloca, aunque tú has hablado muy bien de todo esto durante estos días, ¿no? No lo colocamos en una situación propia, correcta, no lo percibimos y perdemos de vista esa creatividad y esa experimentación de la que tanto hablamos, ¿no? O de lo que tanto se habla. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ser consciente como estudiante, como practicante, puesto que esto tiene que ser en el día a día, cómo soy consciente realmente de que mis pasos, a pesar de que aparentemente los doy en una dirección porque estoy repitiendo que eso es verdad, cómo me soy consciente de que realmente, no realmente, pero en parte, estoy convirtiendo algo en mentira. Lo estoy adaptando a lo que a mí me apetece. Sí, hay varios puntos en todo eso. Creo que una de las cosas que es importante es la honestidad y la humildad. En el sentido de que si uno no deja caerse en el engaño de que uno es elevado espiritualmente o cosas por el estilo, uno puede ver las cosas como son. Bueno, hay momentos en que hay reacciones que no son lo que uno quisiera. Y tratar de no caer en la tendencia de la mente de disfrazarlas, de justificarlas. Entonces uno tiene que ser honesto. Lo que pasa es que la honestidad viene de distinto. Primero tenemos que tener cierta comprensión de que no somos la personalidad. Si nos creemos que somos la personalidad, vamos a estar constantemente enredados en, cuando vemos algo negativo, nos sentimos con baja autoestima porque decimos, ¿cómo estoy pensando esto? ¿Cómo estoy sintiendo esto? Y nos sentimos mal y culpables y todo esto. O cuando vemos algo negativo, lo reprimimos porque no lo queremos ver, automáticamente o vemos algo negativo y lo tratamos de justificar y disfrazarlo y mentirnos a nosotros mismos. Si estamos identificados con la personalidad, es muy difícil hacer alguna otra cosa distinta. Entonces, en la medida en que comenzamos a comprender que no somos la personalidad, pero bueno, al principio la comprensión tiene que empezar siendo intelectual en general. Lo leemos de libros, leemos las explicaciones y es el primer paso. Pero eso es solo el primer paso. A veces en la sociedad teosófica se habla porque tenemos que saber teosofía, como si eso es el objetivo final. Y sí, tenemos que saber teosofía, digamos, pero ese es el primer paso, no el objetivo final. Si uno no sabe teosofía o lo que sea, si uno puede tener la capacidad de aprender de la vida también, que es muchísimo más difícil. Si no podemos aprender de la vida, tenemos que aprender de libros. Y aprender de la vida es muy difícil, así que por eso estamos todos enamorados de los libros. Y está bien, si lo usamos inteligentemente. Entonces, primero uno tiene que comprender al menos intelectualmente que no somos la personalidad. Y después con la práctica, el conocimiento intelectual es limitado. Entonces hay que practicar, hay que experimentar. En los años, en las décadas primeras, tempranas de la sociedad teosófica, con Blavatsky, Besant, Leadbeater, y un poco después, había, por lo que uno ve, cuando uno ve los artículos en las revistas teosóficas, había, parece, mucho más compromiso con la práctica. Después la sociedad teosófica entró, parece, como en un ciclo más intelectual, donde las enseñanzas se comenzaron a tomar más en una forma intelectual. Y entonces vemos que tenemos mucho conocimiento y que actuamos de forma ignorante. No es que somos malos, simplemente es lógico, el conocimiento de por sí no produce transformación. Pero sin el conocimiento es muy difícil transformarse, a menos que uno tenga una alta inteligencia o una gran devoción. De modo que por esa devoción uno constantemente deje el yo de lado. Pero se dice que el camino de la devoción es más rápido, es más corto, pero mucho más difícil que el camino de la sabiduría. Porque la verdadera devoción es esa devoción en donde el devoto no pide absolutamente nada para sí mismo, como Jesús cuando dice que no sea tu voluntad, que no sea mi voluntad sino la tuya. En una situación extrema donde él estaba a punto de perder la vida. Entonces ese es el devoto perfecto.
¿hasta qué punto podemos acercarnos a eso? Donde en la historia de Job, en la Biblia, creo que habla exactamente de esto. Job era muy devoto, era la persona más virtuosa y Dios estaba orgulloso de Job y dice, mirá esta persona. Y entonces Satanás, que en el judaísmo no es el diablo ni nada, Satán significa como el acusador, el que está ahí testeando, digamos. Entonces Satán viene y le dice, Dios estaba así, como hacemos con nuestros nietos, pero mirá qué hermosos estos nietos, y bueno, él decía, pero mirá este Job, qué bueno que es. Y Satán le dice, bueno, por supuesto que te quiere mucho, es muy devoto, si tiene todo, si vos le estás dando todo. Tiene, viste, hijos y la esposa y las vacas y los campos, pero te aseguro que en cuanto las cosas no vayan bien, te va a maldecir. Entonces Dios dice, bueno, está bien, anda y simplemente no lo mates, le dice, no lo toques a él, pero haz lo que quieras y vas a ver que va a seguir siendo devoto. Entonces Job empieza a perder primero posesiones, todo hasta que al último pierde también la salud, y todo eso más o menos él se la banca, como decimos en Argentina, hasta que los amigos vienen y le empiezan a decir, le empiezan a atacar su nombre, su orgullo, y le dicen, mira, si estás sufriendo así es que algo mal hiciste, porque Dios beneficia a los que son buenos y castiga a los que son malos. Entonces, todo este sufrimiento es porque sos malo, entonces no eras tan virtuoso. Y ahí Job se enoja, no me toques el nombre. Entonces, eso también es una idea errónea que es de la religión más inmadura, en cierto modo, y de nuevo, inmadura no en una forma despectiva, que si sos bueno, Dios te va a premiar, si sos malo, Dios te va a castigar. Bueno, en cierta etapa espiritual es lo opuesto. Si sos un alma muy joven, Dios te va a dar cosas buenas porque cosas malas te destruirían, porque es como hacemos con los niños los protegemos. En cuanto empezás a ser un alma más madura, ahí Dios te empieza a mandar las tentaciones, las pruebas, las dificultades. Entonces, creo que era Teresa, la Madre Teresa, que no me acuerdo, pero que decía, está este dicho más en el cristianismo místico, que si Dios te ama, te va a mandar pruebas y dificultades. Y que ella dice, me gustaría que Dios no me amara tanto. No sé si era ella o algún místico cristiano. Era un chiste, por supuesto. Pero bueno, entonces Job pasa por todo este sufrimiento y eventualmente lo supera, y después la idea es que Dios le da más hijos, el doble de hijos, el doble de campos, no el doble de esposas porque eso no lo haría más feliz. Perdón, era un chiste. Y bueno, también tenemos que entender qué significa esto. No es que desde el punto de vista materialista es como que, bueno, Dios te va a recompensar con más cosas. Esto es como los tesoros espirituales que vienen luego de la prueba. Entonces, todo esto venía a que el devoto más profundo acepta todo lo que viene como viniendo de la deidad, especialmente cuando no tenemos las cosas que queremos, porque el que quiere es el yo inferior. Entonces se toma incluso las dificultades como un regalo de Dios. Y esa es la actitud devota madura, que es difícil de tenerla. Uno puede crecer en esa actitud de a poco. Pero en la espiritualidad moderna, que es muy materialista, porque la espiritualidad no se puede abstraer de la cultura, y nuestra cultura es muy materialista, está la idea de que uno tiene que ser espiritual porque entonces vas a tener más felicidad, más paz, las cosas van a salir como vos querés, vas a tener esto y lo otro. Y bueno, en cierta etapa eso sucede, pero uno tiene que estar abierto a que si quiere ir en realidad más allá, también lo otro tiene que suceder. Entonces, todo esto viene a la cuestión de tu pregunta 2 días atrás. ¿Cómo era? No.
Entonces, la cuestión era de que a veces uno en seguir estos ideales se miente a sí mismo. Entonces uno tiene que tener honestidad, tiene que tener humildad, tiene que estar dispuesto a ver las cosas como son, sin disfrazarlas de espiritualidad, sin condenarlas, sin justificarlas. Y para esto es muy difícil de hacer esto si uno no empieza a tener una percepción de que somos más allá, que no somos la personalidad. Entonces comenzamos con el estudio intelectual, pero después tenemos que practicar para que empecemos realmente a experimentar, a sentir, a percibir, a estar en momentos en donde no somos la personalidad. Y estos momentos en donde no somos la personalidad no son necesariamente intelectuales. Cuando uno está en silencio, uno está más allá de los pensamientos personales, emociones personales, nuestras sensaciones que son personales. No es que uno está diciendo, estoy en un estado impersonal, estoy en un estado impersonal. No, uno está en silencio. Eso mismo va produciendo en la conciencia un sentido no conceptual, no intelectual, un sentido de impersonalidad. Y sin darnos cuenta, de a poco nos vamos sintiendo más próximos a lo impersonal que a lo personal. Entonces, no es que uno tiene que tener algún tipo de iluminación conceptual, estoy en un estado impersonal. Cuando uno entra en estados espirituales, no hay cartel que dice bienvenido a Samadhi, a Samprañata. Simplemente uno se queda en silencio y trata de ir más y más profundo. Entonces, cuando vamos percibiendo esto es más fácil reconocer que la personalidad tiene todos estos atributos. No hay, en la personalidad hay muchos yos distintos. Está el yo que quiere ser espiritual y está el yo que quiere disfrutar de esto y el yo que quiere disfrutar de aquello. Annie Besant explicaba que lo que la psicología le llama el inconsciente, en realidad son las tendencias que están en nuestro cuerpo astral y mental. Nuestra conciencia, que es la conciencia manásica, la conciencia que viene del alma, no es la única voz en nuestra estructura. Hay miles de voces en nuestra estructura. Entonces, la voz de mi alma puede estar diciendo quiero ser espiritual, pero hay muchas otras voces de todos los elementales, como a veces mencionamos, que están diciendo otras cosas. Entonces uno tiene que dar por sentado que estas cosas van a estar. Y tratar de ir identificándose más con la voz del alma, sin dejar de mirar las otras voces. Nosotros somos más como... Pablo es un equipo de entidades viviendo juntas, no una persona homogénea. Está esta película de animación de Disney, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo? Sí, esa, Inside Out. No sé si en español le pusieron. Del revés, donde están todas estas diferentes entidades manejando el cerebro, la alegría, la depresión. Es exactamente así. Nosotros nos creemos que somos una entidad homogénea y eso no es el caso. Entonces yo creo que toda esta comprensión y esta actitud nos puede ayudar a que tengamos ideales y sin embargo muchas veces actuamos en forma contradictoria a los ideales. Porque la voz de un elemental fue más fuerte que mi voz como alma. Con toda la purificación eso va cambiando. De a poco la voz del alma, que es la mía, que es la de cada uno de nosotros, se convierte, se torna más fuerte que la de los elementales. Pero es un proceso natural y uno tiene que ser paciente, humilde y decir, sí, esto es lo que pasa. Carlos, sí, y después cita. Bueno, en relación con esto, no sé si me permites hacer una pequeña observación. Puesto que José Luis preguntaba por la verdad. Lo que pasa muchas veces, lo que he observado en mi trayectoria en la sociedad, es que muchas veces dicen, nosotros tenemos estas verdades en estos libros, y leemos estas verdades y tenemos que practicarlas. Pero eso no es verdad. Eso es un conocimiento. Son algunas definiciones, afirmaciones, cosas que pueden haber sido verdad para quienes las escribieron o las dijeron. Pero no son verdades para nosotros a menos que nosotros las descubramos.
y cuando las descubrimos no son como las ponen, porque es imposible. Entonces nosotros tenemos un proceso que es el de realmente el de descubrir la teosofía paso a paso. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, preguntémonos qué es el karma. ¿Qué es el karma? Todos hemos leído sobre karma, el karma maduro, el causa y efecto, no sé cuánto y tal. Pero ¿qué es realmente? A nivel universal, en toda nuestra vida, etcétera. Si nosotros vamos descubriendo eso y descubrimos algo, mira, es que el karma yo lo veo de tal punto de vista. Bien, eso es una verdad para nosotros. Pero si nosotros nos quedamos ahí nos quedamos y seguimos repitiendo eso, ahí se convirtió en mentira. Claro. ¿Por qué? Porque ya no es vivo, ya no es fresco. Nosotros tenemos que seguir profundizando porque ser conscientes de que eso es absolutamente incompleto y que realmente tenemos que comprender más a fondo y entonces no habrá conflicto entre todas estas entidades y lo que nosotros somos realmente. Porque lo que comprendemos hace desaparecer a lo que es falso, creo. No sé si... Sí, yo creo lo mismo. De nuevo, tal vez es mi condicionamiento científico, pero para mí todas las enseñanzas, vengan de Blavatsky, del Buda, de Krishnamurti, de quien sea, son hipótesis. Cosas que se proponen para que nosotros las comprobemos. Uno tiene que discutir con los autores de un modo correcto. Yo muchas veces digo, no, Krishnamurti, esto no puede ser. Pero no lo cierro, ok, lo dejo ahí porque esta persona vio algo, confío en que tiene cierta sabiduría, entonces voy a ver si lo veo. Pero no lo tomo porque lo dice él. O con Blavatsky, no te creo Blavatsky en esto, bueno. Pero lo dejo ahí, no es que digo, yo tengo la razón y vos no. Simplemente no lo veo esto. Pero bueno, voy a empezar a ver si lo puedo descubrir, si lo puedo ver. La libertad de pensamiento implica eso. Ustedes tienen que discutir con los autores, no con mi libro, con otros autores. No, discutir con los autores en un modo maduro y decir, bueno, es interesante, vamos a ver, no lo veo en este momento, vamos a ver si es verdad. Y entonces pasa esto que decís, después la verdad se transforma en nuestra. Después uno repite algo y se cree que es su propia idea. Yo a veces doy ejemplos o algo que creo que me los imaginé yo, y después releo un libro de Blavatsky de veces y veo el ejemplo y digo, me copió el ejemplo. ¿Sí? Yo lo inventé. No, pero pasa eso, que uno lo hace suyo y después ni sabemos de dónde vino, porque sentimos que es nuestro porque lo hemos visto. Cita. Entonces, el concepto de samyama lo definirías como el compromiso con la práctica. ¿Sí? Sería esto, y esto nos conduciría a definir el carácter. Sí, vamos a ver bien específicamente qué es el samyama. Patanjali lo va a describir más tarde. Y sí, es una palabra que involucra todo el proceso de meditación, desde el comienzo, la concentración, hasta el llegar a la unificación y a la sabiduría. Entonces ya lo vamos a ver eso. ¿Algo más? Ya estamos casi en la hora, tenemos un par de minutitos. Si hay algo más. Sí, José. Sobre este tema, a mí me ocurre que siempre me surgen contradicciones. Porque me da la sensación que si practicamos este método, estamos creando otra imagen falsa, que a lo mejor puede ser que probablemente sea más difícil, pero también considero que es nuestra forma de ir andando el camino. Estoy de acuerdo con Krishnamurti, no es por citarle, que practicar la virtud es practicar el ego, ¿no? Y porque lo he apreciado en mí misma. Entonces, todo esto creo que es un proceso que al final tenemos que ir descubriendo poco a poco, que probablemente hasta los autores nos están diciendo algo distinto a lo que nosotros estamos entendiendo. Porque mira, yo ahora mismo, si he anotado esto, el remedio para restricciones es reflexionar en los contrarios. Nos está hablando, es reflexionar. Es decir, por lo menos no alimentar esa energía de los momentos que estamos así,
Ya no estamos hablando de crear otra imagen, estamos hablando de dejar de alimentar una determinada energía. Probablemente a veces es cuestión de ir probando, a veces no es cuestión de engañarse, es que no sabemos cómo hacerlo. Es mi interpretación. Sí, sí. Me acuerdo cuando Radha Burnier, que fue la presidenta internacional previa, fue a Argentina y ella estaba hablando, creo que estaba hablando habló un poco de yoga. Y entonces, como estaba hablando de Patanjali, para mí siempre esto también al principio me parecía una contradicción, este sutra en particular, de pensar en los opuestos, con lo que Krishnamurti decía de quedarse con lo que es. Entonces le hice la pregunta, ¿cómo no es contradictorio lo que Krishnamurti propone con el sutra 233, que dice de pensar en los opuestos? Y Radha dijo, no es contradictorio, a veces podemos hacer una cosa, a veces podemos hacer la otra. Y al momento no lo entendí. Pero bueno, como dice Josefa, la forma de descubrirlo es tratando, trabajando. Entonces de a poco fui viendo que es verdad, que en algunas circunstancias puedo encarar las cosas del modo que Krishnamurti propone, y en otras circunstancias no puedo, y entonces trabajo de este modo, y uno va descubriendo de qué modo trabajar con los opuestos para que no pase lo que Krishnamurti dice que puede pasar. Toda técnica puede ser tomada de un modo maduro o inmaduro. Entonces, en general, uno tiende a tomarla de un modo inmaduro porque estamos madurando espiritualmente en este momento de nuestra evolución. Pero el trabajar con las virtudes, si uno trata de imponerse una virtud que no tiene y se empieza a creer que uno es esta virtud, entonces pasa esto que hablamos también ayer, que uno viene todo del ego en cierto modo. Que yo no le diría a una persona que no lo haga si no puede hacer nada más, porque incluso eso es mejor que simplemente dejarse caer en las debilidades. Sin embargo, eso todavía tiene la semilla del vicio, de la debilidad. Ahora, hay otro modo de trabajar con las virtudes, como decía, no es que estoy tratando de producir paz, por ejemplo, y tratando de mentirme a mí mismo y decirme soy pacífico, entonces toda la mañana me repito y me convenzo de que soy pacífico. Lo que Patanjali dice es empezar a reflexionar sobre la actitud de paz, por ejemplo, de un modo inteligente, tratemos de comprender. Entonces, sentémonos y meditemos sobre esto en el sentido de decir, ok, ¿por qué no puedo reaccionar con paz en esta situación? Y mirar qué es lo que pasa. Entonces, ver, bueno, yo siento, primero que me siento ofendido, por ejemplo. Bueno, ¿por qué me siento ofendido? Trabajar con eso. Después que uno puede decir, no, es que yo pienso que si uno reacciona con paz, el problema no se soluciona. Entonces meditar sobre eso. Bueno, ¿se soluciona el problema poniendo violencia para contrarrestar la violencia? Entonces uno empieza a ver que no, de esta forma tampoco se soluciona. Y entre las dos cosas, cuando uno está poniendo violencia, genera mal karma. Cuando uno está poniendo paz, puede que la situación no se resuelva inmediatamente, pero está generando semillas de paz. Entonces uno descubre que tal vez lo que uno tiene que trabajar es en aprender a aceptar las limitaciones de las circunstancias. Las circunstancias no pueden ser cambiadas a cualquier precio. Si hay una circunstancia, uno puede intentar cambiarla con los medios correctos, por ejemplo a través de la paz, y si eso no funciona, estamos dispuestos a pagar el precio utilizando la violencia para tratar de solucionarlas, y cuando descubrimos que la violencia siempre va a producir más problemas en el futuro. Yo puedo ser un bully y porque tengo más poder, estoy en una situación que me da poder o tengo más conocimiento, más fuerza, obligar a una situación que se amolde a mi forma, pero eso está generando la raíz de futuro sufrimiento y problemas. Entonces, al final uno viene a comprender que
la razón por la que no puedo responder con paz, hay muchas situaciones, muchas cosas que no entiendo. Entonces, en todo ese proceso de real meditación basado en las circunstancias reales, uno puede, algo cambia en nuestra conciencia a través de la sabiduría, no de la imposición de la paz, y en todo eso estamos también atrayendo o generando las condiciones que van a ayudar a que nuestra comprensión lo capte. Y esto puede ser podemos tener que estar meditando por meses o años sobre esto. O tal vez en un día comprendemos ciertas cosas. Entonces, esta forma de trabajar sobre los opuestos no tiene nada que ver con el imponerse algo que no somos, o con el escapar. No es que no me gusta la violencia, entonces como una reacción trato de imaginar. Es como el optimista y el pesimista, ninguno de los dos están viendo la realidad, son escapes de la realidad. Uno tiene que ver la realidad como es. Hay veces que hay cosas que no son correctas, hay veces que hay cosas que son correctas. Cuando no son correctas, no son correctas. Ahora, uno puede comprender que en última instancia todo está trabajando para lo bueno. Pero el tratar de forzar la realidad y decir, no, pero esta persona es buena, cuando es una persona agresiva, siempre va a producir esta hipocresía. Entonces uno puede decir, no, esta persona es agresiva, y después tratar de ver que la agresividad no viene de la persona, de la esencia, sino de la conformación de la personalidad, y si uno realmente entiende esto, aparece la compasión. Entonces hay distintas formas de trabajar sobre esto, y uno tiene, a medida que uno lo va intentando, se va descubriendo cómo hacerlo del modo correcto. Entonces, para mí, las personas como Krishnamurti que dicen, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, es esencial no para simplemente tomarlo, sino para ver qué aspecto está él advirtiendo, donde no tengo que caer. Pero no quiere decir que no haya una forma correcta de hacerlo, pero él está advirtiendo lo que normalmente hacemos. Bueno, hacemos el recreito. ¿A qué hora volvemos? A las 12.